Muchas bendiciones y buenas noches para todos, amados. Bienvenidos a este programa en vivo nuevamente desde el Ministerio Palabra y Verdad aquí en Hollywood, Florida. Soy el pastor Jorge Justi, que les da la bienvenida y los invita a que escuchen este mensaje que finaliza la serie que comenzamos el martes y se titula No pares de orar. Te recuerdo que puedes compartir este mensaje, que hagas grupos para que vean y que luego puedes también accederlos en las redes sociales, en YouTube, en el canal de YouTube y también en Facebook, para que lo puedan ver si es que te comunicas o te conectas a mitad de mensaje. Hoy, como dije, finalizamos la serie No pares de orar, que está basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que dice: orad sin cesar. En el primer mensaje vimos qué es orar y por qué oramos. Dijimos entonces que la oración era más bien una conversación con Dios en vez de un monólogo. Vimos la diferencia entre orar y rezar, desde sus raíces etimológicas hasta la esencia espiritual de ambas palabras. Luego, en el segundo mensaje, hablamos de cómo orar, dándole un modelo, una idea para que puedan hacerlo de una forma eficaz y con un orden secuencial, dándole primeramente la honra a Dios, dándole gracias por lo que ha hecho por nosotros y lo que hará, y luego entrar en las peticiones. Esta noche, queridos hermanos y hermanas, el mensaje se titula ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Y se basa principalmente en el pasaje que encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4 versos 2 y 3. Que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas personas, amados, que no están convencidas del poder de la oración, pudiesen decir: si no podemos cambiar la voluntad de Dios, ¿para qué entonces oramos? Nosotros, amados, hemos sido quizás mal enseñados que la oración es en esencia un ejercicio que hacemos para tener y devengar un beneficio personal. Es como cuando vamos al gimnasio, quizás para mejorar nuestra apariencia física y para mejorar nuestra salud. Cuando tenemos una necesidad, acudimos a Dios para que satisfaga esa necesidad. Pero, queridos hermanos, en ningún lugar en la Biblia se nos dice que ese es el propósito principal de la oración. Hermanos, el propósito principal de la oración, como vimos en el primer mensaje y en el segundo mensaje lo repetimos, es intimar con Dios para que Él nos deje ver a nosotros lo que nosotros necesitamos. De ahí que el verso clave que leímos nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nuestras peticiones son a menudo egocéntricas y hasta a veces pecaminosas. Pedimos cosas que no nos convienen. Le pedimos a Dios cosas que no necesitamos y que sin darnos cuenta nos harán daño. Al reflexionar acerca de por qué oramos, me llegan a la mente estas tres razones principales que quiero compartir con ustedes, y es la contestación a esa pregunta que nos hacemos: ¿por qué orar? El primer punto es que oramos para entrar en los propósitos de Dios. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús de cómo deberían orar, Él les dio el modelo de oración que hoy se conoce como el Padre Nuestro. Este modelo de oración, tan sencilla como parece, abarca la totalidad de nuestra relación con Dios. Comienza diciendo en Mateo 6, versos 9 y 10, vosotros pues oraréis así, dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo le dijo a los discípulos que a la hora de orar, lo que se debe pedir es la voluntad de Dios y no el cumplimiento de nuestra voluntad. Así sucedió en el huerto de Getsemaní, cuando Él le dice al Padre que si pudiera pasar de Él esa copa que iba a pasar con el
la muerte y la crucifixión, que si pudiese pasar esa copa, pero inmediatamente le dice, pero Padre, si esa es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Él hubiese preferido no llevar la cruz, pero pidió que se hiciera la voluntad de su Padre y no la de él. Lo segundo que nos enseña este modelo de oración es que al orar por la voluntad de Dios y no la nuestra, lo hacemos con una perspectiva colectiva. Nuestra primera búsqueda debe ser el reino de Dios y su justicia. Si hacemos esto, todo lo terrenal y material vendrá por añadidura. El segundo punto, amados, es reconocer que Dios es nuestro Padre. Fíjate que dice nuestro Padre, y vamos a ver en adelante que la oración del Padre nuestro siempre habla en plural, no es mi Padre. Dice nuestro Padre. Al comenzar la oración decimos Padre nuestro que estás en los cielos. Esto implica que hacemos oración no solamente a favor nuestro, sino a favor de todos los hijos de Dios. Los que oramos debemos entender que Dios es de todos y no solamente de los que oramos. Por eso es que tenemos oraciones de intercesión, porque oramos por aquellos que no pueden o que no lo hacen, y nosotros lo hacemos a favor de aquellos. Entonces, cuando oramos no podemos pedir cosas para nuestro beneficio y en detrimento de otros. Cuando decimos en el verso 11 en Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se pide que Dios dé el pan nuestro, porque nadie puede pedir pan para sí mismo si eso implica quitárselo a los demás. Usted no le puede pedir a Dios que le dé el pan y lo tenga que sacar de otra persona que lo necesite también. De igual forma, el verso 12 dice en Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuevamente, aquí él establece que al pedir perdón por nuestras deudas, estamos incluyendo a otros por igual. De igual forma, al pedir que nos libere de la tentación, que nos libre de la tentación, también lo hacemos de forma plural. Todo el modelo de la oración al Padre está hecho en la premisa de que todo lo que pidamos al Padre lo debemos pedir para nuestro prójimo también. Nos salimos de la mentalidad egoísta y nos colocamos en la mente de Cristo, teniendo amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. El tercer punto y el final es para que se haga su voluntad y no la nuestra. Este punto, amados, es uno que encierra un gran misterio bíblico. Si Dios es soberano y su voluntad siempre se hace, entonces ¿para qué oramos? Sería la pregunta que se hacen algunos. No se trata de, como dicen por ahí, torcerle el brazo a Dios para que haga lo que queremos, porque eso es imposible. Aunque lo intentemos, no lo podemos hacer. Sin embargo, amados, cuando oramos, expresamos a Dios nuestro deseo de estar siempre de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, mientras al mismo tiempo le comunicamos nuestros deseos. Esto se conoce como una paradoja. Una paradoja es un hecho o una expresión aparentemente contradictoria. Pero no es así, porque las Escrituras nos enseñan ambas cosas. Nos enseñan que Dios es soberano y su voluntad siempre se cumple, pero también debemos expresarle nuestros deseos. Entonces, ¿cómo hace Dios para concedernos nuestros deseos sin dejar de ser soberano? Amados, eso es uno de los grandes misterios que tiene la Biblia, que será revelado quizás cuando estemos frente a frente, cara a cara con Él. Pero sabemos que según dice el Salmo 37, verso 4, la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Tú sabes, en el estilo de vida de oración continua y el andar piadoso del cristiano, amado, irán poco a poco moldeando el corazón y se va a sincronizar la voluntad nuestra a la voluntad de Dios.
en ese andar de oración, en ese estilo de vida, en esa comunicación constante, en esa conversación donde tú hablas y escuchas la voz de Dios, te vas sincronizando a entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida, y entonces los pedidos que tú haces se van a ir haciendo acorde a la voluntad del Señor en tu vida. Cuando dice la palabra, el Padre nuestro, así en la tierra como en el cielo, significa que debemos la perfección con la que se cumple la voluntad de Dios en el cielo para que también se cumpla aquí en la tierra, que debemos tener esa perfección con la que se cumple la voluntad de Dios en el cielo, que asimismo se cumpla aquí en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Finalmente, mis amados, si nosotros conocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nosotros, ¿para qué vamos a orarle a Dios que la cambie? Para que nos conceda nuestros deseos, aunque estén en contra de la voluntad de Dios, que sabemos que es agradable, que es buena, que es perfecta. Cuando comenzamos a comprender el verdadero propósito de la oración, dejamos de frustrarnos cuando Dios responde o no responde. ¿Sabe? Él a veces responde, otras veces dice que no, y a veces dice, todavía no, estate quieto. Vivimos tratando de ajustar el reino de Dios para agregarlo a lo que tenemos en la tierra, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es buscar el reino de los cielos primero, y Dios nos dará la tierra como añadidura, porque así lo dice la palabra. Esa es, amada, nuestra misión como cristianos. Eso debe ser y debe cambiar radicalmente la manera por la cual vemos la oración y la magnitud del poder que está en la oración misma. Así es que, amado, si me estás escuchando y todavía no has podido comprender este concepto, yo sé que es un poco profundo, pero créeme, no hay ninguna contradicción, porque en la Biblia no hay contradicciones. Es que simplemente nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos y podemos pedir milagros porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios, uno puede dentro de la oración que uno hace pedir llegar al trono de misericordia o trono de favor y gracia para que nos bendiga, pero solamente Dios sabe cuáles son sus propósitos, y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta para nosotros. Y nosotros debemos, como cristianos, aceptar esa voluntad por fe, porque tenemos la creencia y la confianza de que todo lo que le sucede al cristiano obra para bien. Y tú que me estás escuchando, que aún no has aceptado a Jesús, este es el momento que el Señor te está diciendo: acércate, ven a mí, para que conozcas más de la palabra, para que conozcas más de cómo poder llevar una vida más llena, una vida más plena, una vida más agradable, más buena y perfecta, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Así es que si estás decidido, porque es decisión tuya, esta es la oportunidad que el Señor te brinda, y puedes hacerlo allá en tu casa, levantando tu mano, cerrando tus ojos y repitiendo conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que he pecado, me arrepiento, perdono a los que me han hecho daño también, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me conduzcas por el camino que llega al Padre a través de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y si lo has hecho, te felicito y te invito a que busques una iglesia de sana doctrina para que continúes ese camino que ya has comenzado en la noche de hoy. También hago el llamado a los que se reconcilian, aquellos que se han apartado en algún momento, que este mensaje haya sido un mensaje que le haya conmovido en el corazón, las fibras del Espíritu, para que puedan acercarse al Padre nuevamente y continuar todo lo que habían emprendido para lograr el propósito que tiene el Señor en sus vidas.
Así que yo te invito a que te reconcilies con el Señor también y te bendigo, los bendigo a todos, dándole las gracias por estar conectados y los espero la semana que viene también, bendiciéndolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches.